Bendecido momento presente, Kines Planetarios. Bienvenidos al sexto capítulo de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde estaremos revisando las firmas galácticas de reconocidos artistas planetarios. Y como siempre, nuevamente estamos aquí con Sebastián Paredes, Kim26, enlazador de Mundos Cósmico Blanco, mi antigua perfecta. ¿Cómo estáis, Seba? No te voy a preguntar cómo estuvo tu viaje arrancado porque sé que estuvo bien. Siempre está bien. ¿Qué te, Siempre, qué te sí, vos siempre está bien. ¿Qué te pareció los últimos capítulos de Cronomancia? ¿Cómo ha estado la experiencia? ¿Qué te han dicho tus familiares? ¿Cómo ha estado todo? Bueno, bienvenido. O sea, gracias por la bienvenida. Bien, súper interesante. Creo que el proyecto avanza. Creo Sí. que también, como tiene un orden bien especial, creo que se hace más fácil para gente que puede llegar a confundirse con estos temas. Sí. Y está entretenido, está entretenido. Me parece que las conversaciones cósmicas que también están haciendo con Rodri son muy finísimas. Creo que están así, pero también para seguir aprendiendo, para seguir profundizando en una herramienta que nos tiene aquí, po, ¿Y conversando de la vida. y qué te pareció el último formato? ¿Te gustó el cambio? ¿Cómo te Me- sentiste? sí, sí, absolutamente. Creo que la refinación de lo que hicimos antes se nota, se siente. Creo que estamos ya como definiendo más el actuar, ¿no? La modalidad de cómo hacemos la cronomancia. Sí, yo también me sentí mucho mejor. Cuando lo vi de nuevo, como que sentí que fue mucho más al grano y que la idea que habíamos conversado antes de grabarlo era eso. Así Sí. que bueno, recordarles a todos que existe un curso disponible, Ujú. que se me olvidó decirlo en el último video, que es gratuito, en donde, entregamos, perdón, las bases de lo que es la ley del tiempo para poder entender un poco lo que hacemos en Cronomancia. La verdad, Cronomancia y el curso están como íntimamente relacionados porque en el Mm. fondo hay muchos de los conceptos de lo que nosotros hablamos acá que están explicados ahí y así nos permite a nosotros poder conversar un poco más. Bueno, la onda encantada pasada fue la onda del caminante del cielo, que estuvimos hablando de la profecía, y ahora Ujú. nos toca hablar de la onda encantada del enlazador de mundo, que da inicio con el 1566 Ujú. y termina con el 1578, que es el espejo cósmico, Ujú. en donde vamos a estar revisando a 4 artistas, que son J.K. Rowling, que es una luna autoexistente, Ujú. la escritora de los libros de Harry Potter, por eso es conocida. Después vamos a ver a Julio Verne, que es un mono rítmico, que es este autor de los años, ¿cómo se llama? 60, no, Siglo del XIX. siglo XIX, perdón, sí, sí. Hizo muchos libros que son súper conocidos y que probablemente cuando chicos los hayamos revisado. Vamos a ver la biografía un poco de Christopher Nolan, que es ¿cómo se llama? Un caminante del cielo galáctico, Ujú. que también tiene mucho que ver con las películas, con el espacio. Para los que conocen un poco el tema de Nolan, vamos a ir por ese lado. Y finalmente vamos a ir con Marilyn Monroe, que es una maga solar, si no me equivoco. ¿Sí, maga solar? Ujú. Que algo pasó con... No, no estamos todo grabando todavía, así que ningún problema. Una maga solar y que es, ¿cómo se llama? Una actriz que es atemporal. Todo el mundo sabe quién es Marilyn Monroe. Tiene muchas de las cosas que hizo están grabadas. Tuvo una vida corta. Pero que en el fondo, asociada también con la muerte joven, que es un Mm. poco lo que habla el enlazador de mundo como onda encantada, que tiene el poder de la muerte y la trascendencia y que es el que le da el color blanco al castillo blanco del cruzar o del definir y refinar. Es de la onda encantada de la muerte y es la onda encantada de la transformación. Bueno, aunque la tormenta es más de la Sí, transformación, ¿no? Pero lo interesante de la onda encantada del enlazador es que termine en el espejo cósmico, ¿no? Como que, digamos, tratar de soltar lo que nos apega a ciertas cosas para ordenarnos, ¿no? Para exacto. trascender en nuestro orden, para Cortar el seguir, miedo de la muerte. O sea, cortar el miedo a la muerte, claro. siempre el espejo es como el cuchillo. Antiguamente era el cuchillo. Entonces, como Mm. dar corte a esa ilusión que es la muerte, sino que más que es como un término, sino que es como un nuevo inicio. Y Claro. que es un poco de la enseñanza que nos da el enlazador de mundo. Mm. Em, ¿Te parece si partimos? Empecemos. Parte tú, Seba, con J.K. Rowling. Ujú. Bueno, nació un 31 de julio del 65, lo que le da como firma galáctica la luna autoexistente roja, Ujú. que como comentábamos antes fuera de cámara, es el año en que estamos transitando. Así Entonces, es.
si es que cualquiera de ustedes ve lo que estamos conversando y le está pasando algo parecido, es la luna autoexistente que está activando, ¿no? Sí. Tiene como arquetipo galáctico la sanadora. Esta es la onda encantada del enlazador del mundo, el cuarto piso. Y ¿por qué no leemos la afirmación de la firma para poder entrar en lo que es este personaje? Kin 69, ¿cierto? Luna autoexistente roja. Sí. Y la firma galáctica dice: defino con el fin de purificar, midiendo el flujo, sello el proceso del agua universal con el tono autoexistente de la forma, soy guiado por el poder de la fuerza vital. Y también es un portal de activación galáctica. Yo soy un portal de activación Y es galáctica. portal de activación galáctico, como dijimos entonces, es el kin también del anillo que estamos transitando, del kin de este año. Exactamente. Y el oráculo del kin 69, luna autoexistente roja, tiene como análogo al perro autoexistente. Sí. Tiene como guía a la serpiente autoexistente, kin 225. El perro autoexistente es el kin 30. El antípoda es la tormenta autoexistente, que es el kin 199. Y como oculto, el humano planetario, kin 192. Y tiene como Cicrono el Kim 20, Sol resonante amarillo, que es de la onda encantada del mago. Ujú. Y vamos a ver cómo el mago también aparece mucho en su vida, en su historia. Y en el sincronario de 13 lunas de 28 días nació en Limi 6 de la luna magnética. La O sea, luna partiendo el año. Ujú. Bueno, no sé, a mí me gusta Harry Potter, me gusta la forma en cómo está escrito Harry Potter, encuentro que es uno de los libros que tiene un flujo de lectura y al mismo tiempo de escritura que es muy transversal. Llega fácilmente un niño, pero llega fácilmente a un adulto que no le guste leer. Y Mm. ahí como que siento que este poder de la purificación y, y del flujo de la luna está muy bien transmitido en lo que es la obra de J.K. Mm. Rowling. No sé, ¿qué te parece? Tú no eres tan fanático de J.K. Rowling, pero Sí. igual estudiaste, yo sé que le pusiste esfuerzo. ¿Y qué es lo que sacaste en limpio de ahí? Sí, yo nunca me leí Harry Potter porque creo que soy de otra generación. Yo creo que Ya. tú te lo leíste gracias a Por mi tu hija, hija. sí, claro. Em, pero sí me di cuenta de que tenía una forma clara para escribir la novela, ¿cierto? Claro. Su temática. Claro. Y yo creo que no, o sea, si ya debe ser difícil escribir un libro, imagínate escribir 7 No, de una misma historia. sí. O sea, yo creo que también ahí la mente creativa de artista la debe tener así, pero digamos, de manera innata. Pero darle forma a ese mundo a través de 7 libros es de alguien que yo creo pudo definir muy bien lo que tenía en su cabeza, la idea, ¿no? Claro, o sea, si vamos al tono autoexistente, las tres palabras son definir, medir y la forma. Claro. Y claramente, como tú bien dices, Sea, el lograr crear un mundo tiene que estar muy bien definido, tienes que saber muy bien cuáles son la medición de cada uno de los personajes y para así poder entregarle una forma con la que la gente se sienta identificada, porque en el Mm, fondo Harry Potter, que es el libro por el que es conocida J.K. Rowling, es misterio, ¿cierto? Tiene magia, ujú, tiene educación con el tema de la escuela de los magos, pero también tiene suspenso, mm, ¿cachai? Entonces, ocupa estas herramientas que son como súper transversales, pero las lleva al niño, mm. a la Claro. historia de un niño que puede sentirse identificado con los problemas del colegio, Claro. pero en un medio ambiente mágico. Yo siento que, bueno, cuando vi el documental de la Hot, yo como te digo, me leí un par de libros, vi todas las películas con mi hija, sin duda, pero lo que más me impresionó fue cuando vi el documental de J.K. Rowling, que la entrevista a una periodista británica, Mm, va a su casa y empieza a abrir maletas. ujú, Se demoró más o menos 5 años en escribir La Piedra Filosofal, que fue su primer libro. Claro. eh, y lo que más me impresionó es que de esos 5 años se tomó 3 en dibujar a los personajes. Y mostraba en ese documental, este era Harry Potter, este era Dumbledore, y los mostraba y yo decía, o sea, no solo escribiste el libro, lo dibujaste, Claro. ¿cachai? Y después viene toda la época wow, de soltar la información de manera escrita y todo el tema. De inspirarse ya en escribir la historia. O sea, Claro, ella en verdad era profesora de de literatura, ¿no? literatura Estudió y de inglés, claro. literatura, de inglés, así que
y siempre fue apasionada como por la lectura, ¿no? Que le regalaron biografías de mujeres importantes que Claro. fueron referencias, así que tenía como ese arquetipo femenino como en esa búsqueda de trascender también como mujer en su obra y al final de cuentas es una de las mujeres más reconocidas a nivel ¿cómo se llama esto? De bestseller en Sí, libros. es la mujer que más vende, creo que después de Agatha Christie, o está por ahí con Agatha Christie súper parecido, Mm. pero en cuanto a volumen de venta, yo creo que La Piedra Filosofal y los libros que siguieron de Harry Potter tuvieron éxito en venta instantáneo. O Y sea, los 4 últimos batieron sus propios récords. claro, o sea, es algo que ya está, ella misma está creciendo más de lo que debería, o sea, más de lo que las antiguas hacían. Mm, Pero yo siento que la vida de J.K. Rowling eh, tiene como dos etapas grandes, ¿cachai? Tiene una etapa en donde ella está muy como, está casada, tiene una separación, no sabe qué hacer, no encuentra mm. su vida. Tiene esta historia que es súper ultra reconocida, que va en un tren, camino de un lado y se le ocurre hacer esta historia De la mágica escuela de magos. de la escuela de magos, y que después se demora 5 años en sacar un manuscrito y después 2 años más en publicarlo. O sea, estamos hablando de un periodo de 7 años Mm, en definir, como decíamos, medir y darle forma a este mundo, pero que fue suficiente como para poder después sacar libros cada año o cada 2 años con mm, mucha información, porque en el fondo, teniendo el contexto, era fácil desarrollar bien. Incluso me mm. acuerdo que cuando estaban, como creo que a los 2, 3 años desde que parte el primer libro, ya tiene la primera película o ya empieza a ser como paralela la película, Claro. pero la película que tenía todos estos capítulos todavía nadie sabía cómo iba a terminar. Había siempre la duda de, ¿escribiste? No, sí, ya va a ver. ¿Qué va a Sí. pasar con este personaje? No, ya van a ver lo que va a pasar con este personaje. Era como una duda, fue como una venta ongoing. Es como que tengo una super historia, pero no la he contado todavía, te la vendo. Sí, po. Es como bien de sacar de adentro. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el agua, ¿cachai? Como Mm, del llanto también. mm. Y una segunda etapa en donde ella, ya siendo famosa y habiendo escrito, entra con un proceso de depresión muy grande. Le costó mucho, mucho, mucho salir de la depresión. Incluso en el documental, ella hablaba de que todavía tenía rasgos de depresión, ¿cachai? O sea, Mm. que no era algo que lo tenía bien tratado. Es una persona como muy sensible. Claro. Característico en el arquetipo de la sanadora, ¿no? Eh, En el arquetipo de la luna, el sello de la luna es la emocionalidad, el agua interna. Entonces, todos tenemos ese sello, todos tenemos esa hebra emocional donde si nos claro. tocan, nos cuesta, ¿no? Movilizar a veces las emociones. Y ella se caracteriza mucho por eso. De hecho, ella como que en algunas entrevistas lo menciona, Mm, de que tiene esa relación un poco distante a veces con los periodistas porque le llega mucho lo que le dicen claro. y tiene digamos, sensibilidad, como lo dices tú, que pasa por crisis. Y que tiene eh, quizás que ver con el enlazador de mundo, claro. porque claro, como el enlazador de mundo es la muerte, en el fondo es el miedo a la muerte, Mm, y en el fondo la crítica es como un rasguño que te lleva a pensar en la muerte, es como decir, me están matando. mm, Le pasó, tú me lo contabas ahí antes del podcast, me decías, le pasó cuando empezó a escribir con otro seudónimo, claro. porque en el fondo tuvo que cambiar toda su estructura porque en el fondo se iba a enfrentar a la crítica de los periodistas, y eso genera depresión, porque en el fondo no te dejan ser como tú quieres ser. O sea, tienes que, o eres, o sigues el status quo Claro. que ha sido impuesto, o no lo eres. Como que no le permitían escribir más allá de literatura para niños. Exacto. Y cuando se metió en la temática ya más del crimen o ya temáticas de adulto, fue muy criticada a veces. Ahí creo que le costó, de hecho eso ya es como dices tú, en como su segunda etapa, Sí, ¿no? claro. Cuando se abrió a más. Ahora, la luna, ¿cierto? Pertenece a la familia Polar, A la familia Portal, Portal, perdón. perdón, sí. Y la familia Portal es la luna, el mago, La semilla y la la semilla y tormenta. la tormenta, ¿cierto? Así que están transitando eso que, como dijimos, es el año, todos los años son también de la familia Portal. Portal. Y digamos, esta mujer creó todo este mundo de magos, de esta escuela de magos, en sus sellos
de Años Magos. Sí, O sea, tiene hartas sincronías con los años tiene magos. muchas sincronías cada vez que pasaba o transitaba estos Años Magos. Por ejemplo, cuando esa historia que contabas del viaje en el tren fue más o menos en los años 90 y estaba transitando el mago eléctrico. Claro. Y el tono eléctrico es de activar y ahí empieza a activar un poco lo que después fue todo este universo de escuela de magos que fue Harry Potter. O sea, Sin duda. Y no solo ella, porque en el fondo, yo cuando estuve, obviamente, habiendo visto Harry Potter y todo el tema, ujú, dije, hoy tiene que haber alguna sincronía con un mago, sabiendo que la luna es parte de la familia Portal. Po. O sea, tú te vas como predispuesto. claro. Entonces, estaba esta que tú decís. Dije, ya, ok, el día, el tránsito que tenía cuando estaba en el tren era un mago eléctrico. Mm, Pero dije, debe haber algo más. Y cuando empecé a buscar, encontré el kin de la persona que creyó en ella, porque en el fondo, cuando ella tiene su documento, o sea, su manuscrito, ujú, busca editorial y nadie la pesca porque nadie lee niños. mm. O sea, es como la historia, voy a hacer como un paréntesis, la historia de Queen. No sé si viste la película de Queen, Sí, la Bohemian Rhapsody, en donde claro. nadie le quiere comprar porque esta cuestión nadie lo quiere escuchar y el tipo le dice al productor, tú te vas a acordar que vas a ser la persona que rechazó a Queen. Sí, Es po. como lo mismo, ¿cachai? Es como que ella buscó y este Barry Cunningham, que es ¿cómo se llama? Una serpiente lunar, Ujú, que es la serpiente lunar, es el segundo kin de la onda encantada de la semilla, que vienen los 10 portales de activación galáctica. mm, Le da esta como pasada, le dice, ya, lo vamos a hacer. Hacen ¿cómo se llama? El lanzamiento. Yo dije, acá tiene que haber algo. Y si tú sumas el kin de él con el kin de ella, da mago resonante. ¿Cachai? De la onda encantada de la luna. Es como que... De la estrella. ¿De la estrella? La tengo. Ah, de la estrella. Mago No, resonante. mago resonante, sí. Me equivoqué entonces. De la onda encantada, De la pero de la estrella, pero de la ¿no? estrella, sí. Del Me arte. equivoqué yo al escribirlo acá. Entonces, el mago resonante, la onda encantada de la estrella, en donde, claro, desarrolla todo este proceso y trabajan obviamente en el manuscrito final. Y ese manuscrito final es publicado en algún minuto. Mm, Y esa publicación fue el 26 de junio del 97, que es Mago Magnético, que es como el mago de la onda encantada de la mago. Entonces, desde el punto de vista de la ley del tiempo, la piedra filosofal, que sería como la primera piedra de Harry Potter, fue publicada en un mago magnético, mira. ¿cachai? Que en el fondo le da todo el poder del mago en su nacimiento Mm. para poder desarrollarse como mago. Y para mí esa fue la sincronía que más me reventó la cabeza. Sí, sí. Ahí ese mismo año, cuando empieza a escribir y nadie la pesca, cuando empieza, creo que el año donde empieza ya a escribir Harry Potter para presentarlo en el año 94, donde está transitando el año de Mago Resonante. Así que eh, el mago está, pero en toda su historia, siempre. De hecho, cuando hace el segundo libro, ¿Ya? que ya es en el año 98, también está transitando por su año mago, pero un mago espectral. Ya. Entonces ya como que libera la segunda edición del libro y aparte ese año también ya genera el contrato con la Warner Brothers para hacer la serie de películas. Así que ya de nuevo en otro año mago, liberando en este caso con el tono espectral, se ve ya el potencial que tiene, que ya el segundo libro No, le habían ofrecido al cine. O sí, no, o sea, sea, acuérdate que el segundo libro se vendió en un día y se acabaron las copias en todo el mundo. Si no, los Harry Potter fue algo que no, yo no sé si se vaya a poder dar de nuevo una situación como esa, porque en el mm, fondo se tienen que dar varias condiciones. Primero, que existan los libros y que la gente lea, cosa que yo ya no creo que vaya a ser tan así, mm, ¿cachai? Después que los papás sean papás condescendientes con los hijos para comprarles mm, lo que anden buscando. claro. ¿Cachai? Entonces tampoco creo que eso se vaya a dar mucho. Pero después de la piedra filosofal, como todo primer libro, partió lento Mm, y las ventas empezaron a subir después. Pero ya el segundo libro es fila de afuera de ¿cómo se llama? De las librerías para poder comprarlo. Y el tercer, cuarto, quinto es gente disfrazada de Harry Potter yendo y con las películas ya es el mundo de Harry Potter en los niños, ¿cachai? claro. Incluso niño, adulto, adolescente, niño, adolescente, adulto, ¿cachai? Ya transversal, porque en el fondo la gracia que tiene esta historia es que tú vas viendo cómo va creciendo un personaje.
Claro. ¿Cachai? Entonces te puedes identificar con él en cualquier parte de su proceso. Y eso tiene también que ver un poco con el flujo Mm, en el cual ella va escribiendo y va contando la historia. mm, Porque si tú decís, analizáis un poco la historia de Harry Potter y decís, no, este niño que fue abandonado, mm, que vive en un cuarto chiquitito y que luego viene este mundo de magia y le dicen, no, tú eres mago, y no, no, y se lo llevan, así parte Harry Potter 1. claro. Eh, Tú decís, oye, pero es que esa situación es súper común. O sea, común de que tus papás no estén, ¿cachai? De que Mm, tenés que criarte con tus tíos, con tu abuelo, y mm, que viváis juntos, y de repente en tu mundo, en tu foro interno, tú decís, como que, hoy me gustaría escapar de esto, pero este personaje que era como el patito feo de la mm, familia, termina siendo el héroe, claro. ¿cachai? Como hay una historia narrativa que es como la historia del héroe, ¿cachai? Que se cuenta la historia de un personaje que parte desde que está en un hoyo Ujú, hasta que está siendo el salvador, ¿cachai? Entonces, todas las narrativas que tienen como la historia del héroe tienen esta gracia de que tú te puedes identificar con los procesos que el héroe va saliendo. Y yo mm, creo que esa forma de comunicar mm, purifica mucho al auditor porque se siente muy identificado. sí. No, todo un personaje ella y lo que más me impresionó es de que todo este universo de Harry Potter, digamos, entre el libro y el cine, que ya son, me parece que fueron 8 películas, porque Ocho, la porque últimas última fueron fueron dos. 2, Sí. es la segunda franquicia más como ¿Rentable? rentable después del universo Marvel. Sí, claro. Y el universo Marvel es no sé cuántas películas, o Es sea, que ya son y tantas que son hasta fome las nuevas. yo de hecho no he visto mucho del universo Marvel, pero me impresionó que estuviera ahí detrás de algo que lleva cuánto tiempo. Si el universo Marvel viene desde los años 50, 60, desde el cómic, y, o sea, tiene muchas generaciones. Harry Claro. Potter en muy poco tiempo alcanzó a estar ahí, pero en el top de la vanguardia. Es que también, mira, si nos vamos, o sea, estoy pensando en cómo relacionarlo con la ley del tiempo, Mm, ¿cachai? Y en el fondo, si tú te vas a la ley del tiempo y al seminario de Picarquín del 99, que es más o menos cercano, un par de años más, un par de años menos, donde pasa esto, mm, claro, en Picarquín estaban los magos de la Tierra. mm, Y en el fondo, el arquetipo del mago es un arquetipo que ha estado presente en todos los tiempos, ¿cachai? Y mm, es el número 14, que dentro de la progresión de los sellos solares, pero en el fondo describe a Merlín, claro. describe a Dumbledore, Mm. describe al del Señor de los Anillos, y no me acuerdo cómo se llama, pero Gandalf. Gandalf, ¿cachai? O sea, el arquetipo del mago está presente en las historias fantásticas. Claro. Y siento que Harry Potter, a nivel sutil, ¿cachai? Subconsciente, viene a darnos el mago joven que tenemos dentro de nosotros, porque Sí. nosotros asociamos a un mago a estas personas con barbas largas, viejos, ¿cachai? Como, pero acá estamos hablando del salvador de un mago niño, Sí. ¿cachai? Entonces, nos viene a recordar ese potencial, porque en el fondo, ¿cuál es la gracia de Harry Potter? Mm, Harry Potter es un niño que se encuentra con un superpoder, mm, que es esta magia, pero que en el fondo tiene el problema de amor, desamor, de intriga, de solucionar problemas, de tratar de buscar a sus padres para cerrar como conflictos internos, mm, que en el fondo él es lo más normal que hay. Si lo único que tiene es que en vez de jugar fútbol, juegan Quidditch. Y en claro. vez de jugar, no sé, pues a la escondida, juegan a descubrir los monstruos que están encerrados dentro del castillo. Y van al colegio, Claro, van al ¿cachai? Y colegio. tienen casas, ¿cachai? Entonces, es como súper transversal porque en el fondo eso es lo que vivimos todos, tienen diferentes nombres Mm, y en base a la ley del tiempo viene a recordar el mago niño que tenemos dentro de nuestro interior mm, y que a través del agua, a través de esta purificación, la J.K. Rowling como que trata de mostrarlo. Y con mm, esta, bueno, y si nos vamos a las sincronías que dijimos, que el primer libro está hecho en mago y que la junta con la persona que lo lleva hace mago, es como que, wow, como que era un libro que tenía que salir. sí, Y eso lo lleva, lo catapulta en poco tiempo a estar dentro del tope de línea dentro de las ventas editoriales. absolutamente, sí. ¿Qué más podemos decir de J.K. Rowling? Activista, ha donado Sí. miles de millones de dólares a movimientos ¿cómo se llama?, de feminismo, de creación, ha ayudado a gente con ¿cómo se llama?, con pocos recursos. Mm, Eh,
ha estado siempre detrás de cámaras. Nunca ha estado a tratar de estar enfrente por estos procesos depresivos y emocionales que tú decías ahí Claro, siempre le anteriormente. gusta estar en otro plano, ¿no? Como, En por otro eso plano, incluso ocupa otro seudónimo para claro. publicar otro tipo de libros. Pero es una de las mujeres más ricas del mundo. Hoy día Sí. lo es, ¿cachai? Tiene esta franquicia que me imagino que la tiene que haber protegido un montón. Yo creo que la franquicia debe ser tan valorada como las cosas que tiene guardadas de Harry Potter. Yo, por ejemplo, cuando veía el documental, habían unos dibujos originales hechos por J.K. Rowling de Harry Potter, el primer dibujo de Harry Potter, y yo decía, madre mía, ¿cuánto pagará un coleccionista por eso? ¿Cachai? Claro. O sea, ¿cuánto valdrá el primer boceto de Harry Potter? O sea, no debe valer más que toda la fortuna que ella debe tener. Debe ser algo así, pero impresionante. Claro, ya es un registro histórico, o sea, es como ¿cómo se llama esto? Una reliquia ya. Mira, aquí tengo un dato que en uno de los libros de Harry Potter sale la fecha de nacimiento de Harry Potter. Que es ¿Ya? ella puso el mismo día de ella, como tratando de, lo que encontré es como que ella trató de dar como que Harry Potter era otra versión de ella. Entonces le dio el mismo 31 de julio, pero de 1980, y eso se calcula como semilla rítmica de la onda encantada de la tormenta. Ese es el king de Harry Potter. El kin de Harry Potter, Mira. claro, es como la semilla. Y la semilla, en el fondo, también es parte de la familia Portal. Entonces, en el fondo también, si tú te vas a la familia Portal, está la semilla, el mago, la tormenta y la luna. Entonces, tienes a todos los arquetipos ahí presentes, ¿cachai? Claro. Está El mago, la semilla, la luna y la tormenta. están todos, ¿cachai? Como que en el fondo, si lo vemos desde un punto de vista analítico de la ley del tiempo, creó el personaje que faltaba para poder completar el ciclo de la familia completa. Claro. Así que, no sé eso, no sé si queréis decir algo más. No, me parece que estamos bien con Estamos bien con J.K. Rowling, entonces Luna Autoexistente Roja, recuerden, cualquier parecido con la realidad de este año, Luna Autoexistente, es solo coincidencia. Vamos al siguiente. Julio Verne. Julio Verne, otro escritor ahí importante. Importante. 8 de febrero de 1828 nació como mono rítmico azul de la onda encantada del Lazador 1571. Muere un 24 de marzo del 1905, partiendo ese siglo, como sol planetario 1540 de la onda encantada del mono también. Y la suma entre los dos es mono eléctrico, que es 1511 de la onda encantada de la luna. El arquetipo galáctico es el ilusionista. El mismo que de José Argüelles, el mono. Bien mono, entonces. Bien mono. Démosle. Veamos la firma galáctica de este mono rítmico azul, Julio Verne. La firma galáctica dice: organizo con el fin de jugar, equilibrando la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono rítmico de la igualdad. Soy guiado por el poder de la magia. Sí. Y el oráculo de este mono rítmico tiene como análogo a la estrella rítmica, que es el 1588. Es guiado por el mismo King Destino, monorítmicos 1571. Tiene como antípoda al dragón rítmico, que es el King 201. Y como oculto tiene al perro galáctico, King 190. Sí, como Cicrono tiene al 88, estrella planetaria de la onda encantada de la tormenta, y nace un día Celi 2 de la luna galáctica. De una galáctica. Francés. Francés, otro francés. La onda encantada pasaba. ¿Quién era francés? Nostradamus. Nostradamus habíamos visto franceses. Los franceses tienen algo con las profecías y con hablar del futuro, parece. Pero, sí, bien ingenioso. Pero aquí era escritor, dramaturgo y poeta principalmente. Pero que venía de papá abogado. Esa cuestión también yo encuentro. Yo vengo de papá abogado, entonces cacho un poco cómo es la estructura de lo que son las leyes y el derecho y el orador. Pero Julio Verne, al parecer, utilizó todo esto para desarrollar su imaginación y también para estudiar un montón. Sí. Yo lo que a mí me impresionó más de la vida de Julio Verne es que todo el mundo cree, o yo creía, no todo el mundo, yo creía que él tenía como esta gran imaginación claro, que sin duda la tenía, es parte de lo que nosotros podemos ver como la ilusión dentro del mono y la magia, sin duda. Pero lo que no sabía era que era coleccionista de revistas científicas. Y el tipo era obsesionadísimo con eso.
O sea, el tipo estudiaba ciencia y hacía, en el fondo, un poco lo que hablábamos cuando vimos a Matt Groening en La Onda Encantada del Sol, Mm, que es que Matt Groening, cuando le preguntan sobre el tema de las predicciones de los Simpsons, él dice que lo que pasa es que yo ocupo el razonamiento lógico, que claro. en el fondo tengo un grupo de escritores, ¿cierto? Y los escritores dicen, es probable que sea esto y lo hacemos. Bueno, Julio Verne hacía más o menos lo mismo. Veía la ciencia, veía los avances científicos, veía hacia dónde iba guiado este avance científico y lograba imaginar submarinos, helicópteros, globo aerostático, viaje al centro de la Tierra, viaje a la Luna, o Claro. sea, toda la gama. Sí, algo que no era, digamos, claro, era impensado hacerlo, pero de cierta forma él trataba ¿cómo se llama esto? De jugar con la idea de que en algún momento sí se iba a realizar Claro. y de que el desarrollo tecnológico iba avanzando tanto que en algún momento íbamos a tener automóviles, íbamos a tener submarinos, helicópteros y digamos era un visionario también. Para su época fue por eso es reconocido como el padre de la ciencia ficción, pero no es tan ficticio. En ese tiempo tal vez era ficticio, pero ahora ya se está demostrando que, Incluso él se decía que no era de ciencia ficción. En claro, el él le fondo, gustó. él no era considerado por sí mismo como autor de ciencia ficción. Claro, él decía, no, es bastante lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Que está bien demostrado, así que esto de verdad que puede ser muy real. Mira, se me acaba de venir como descargar de la atmósfera algo. Es un poco como la ley del tiempo, po, weón. Mm, En el fondo, si tú estudiáis la ley del tiempo, yo que la llevo estudiando harto tiempo, tú también que la llevas estudiando tiempo, para la gente que no ha estudiado la ley del tiempo, lo que nosotros hablamos como las bases de la ley del tiempo, como, no sé, por el viaje en el tiempo, como la nosfera, suena como algo como de otro planeta, como algo Ciencia ficción. ciencia ficción, pero para nosotros no lo es. Y si Claro, usted, cuando me dicen, oye, estoy hablando puras tonteras o estoy hablando cosas de ciencia ficción, yo digo que no, yo estoy hablando de ciencia. O sea, la ciencia de la ley del tiempo me dice esto. Mira, es súper parecido, no lo había pensado. Y que claro, como es monorrítmico, que en el fondo tiene el mismo composición oracular de José Argüelles, también debe tener un poco de eso, po, de cómo transmitir la ilusión claro. desde un punto de vista matemático y de orden lógico. Porque en el fondo de eso se trata, ¿cachai? Aparte, él tiene el orden como el tono En rítmico. el tono rítmico, sí. Y él, menos mal tenía el tono rítmico, yo creo, porque familia de abogados, ¿cierto? De contadores, era como, lo forzaron como a estudiar una carrera, o sea, Claro. él igual era medio burgués, ¿cierto? Como que, Sí, como la mayoría de nuestros como personajes. la mayoría de los personajes, aunque otros no, acuérdate No, que la nacen mayoría, de por la... eso, la mayoría. Pero este mono rítmico, digamos, como que no quería hacer lo mismo que el resto, po. No, claro. Es Él, muy mono eso. es muy mono y muy del enlazador de Sí, mundo. sí, Es sí, como sí. cambiar el paradigma de lo que hizo su padre, de lo que le hizo su abuelo, y eso a veces le llevó muchos problemas. Sin duda. De hecho, cuando, bueno, termina la carrera como de abogado, pasa todo el tiempo en la biblioteca leyendo estas historias de ciencias, de historias, empieza como digamos, interesarse en seguir investigando, Claro. no en seguir trabajando, que en verdad para eso era lo que su familia lo apuntaba. Y ahí es donde le quitan el financiamiento y digamos como que se las tiene que vivir por él mismo. Y ahí es donde conoce a un tal Nadar, que era un caricaturista, también periodista de la época, que también escribía historias. Y este personaje tiene el kin de la estrella eléctrica, Estrella eléctrica, que la Nadar. estrella es el análogo. Es el análogo y la estrella eléctrica es la estrella de su misma onda encantada. ¿Verdad? La estrella del enlazador de mundo, tienes razón. Entonces, este Nadar Se encontró con la estrella su mismo donde encantada, ¿a eso te refieres? Exacto, estos dos personajes tenían este mismo propósito, o sea, pertenecían, ¿cierto?, a a esta misma secuencia. Claro. Y él es el que digamos, le incentiva a que el primer libro, que es 5 semanas en Globo, lo lleve como a una editorial que es donde conoce Al Pierre Jules Hetzel. al Hetzel. Y Claro. Hetzel, básicamente, después de que conoce a través de Nadar a este Julio Verne, ya lo,
digamos, lo posiciona como un escritor y yo creo que ve el talento que tiene y le da un contrato que, digamos, le da como el sostén para que pueda tener un sustento, puede proyectarse en sus viajes, puede inspirarse y seguir escribiendo lo que al final hizo, que fue este gran legado de, ¿cómo se llama? Las historias, Viajes De Extraordinarios, que es viajes esta extraordinarios. secuencia De de... libros de ciencia ficción, en la categoría que nosotros estamos hablando. Exacto. Ahora, el Pierce Jules Hetzler tiene también una sincronía interesante, ahora que tú mencionaste la de nadar con que son de la misma onda encantada. Ujú, El Pierre Jules era Tierra 7, Tierra mm, Resonante, que es de la onda encantada del mono, que ujú, es el propósito de evolucionar esta ilusión. Entonces, en el claro. fondo le da como si lo veis desde el punto de vista de la cronomancia, en el fondo, este tipo que quiere evolucionar, que tiene una editorial de la onda encantada de mono, encuentra el mono a quien evolucionar. Claro. E incluso el contrato que hace es que tiene que sacar 2 libros por año, Mm, que es una brutalidad. O sea, hoy día con Google es difícil hacerlo, imagínate sin nada, ¿cachai? O sea, empezar a imaginar. mm, Y que la suma entre el King de Hetzer y el de, ¿cómo se llama? El de Verne, da Estrella Cósmica, que también es un King importante, el King 208, que es el que cierra la subida que se dice del castillo de Merlín, que claro. tiene 208 en el Rey Arturo. El Ya. castillo de Merlín, para poder llegar a la torre de Cristina Rivas, tenía 208 escalones. Entonces se hace como la analogía de que uno durante los 4 castillos pasa Mm. por 208 quines para entrar al castillo verde, que es la casa Ah, donde mira. está Merlín, ¿cachai? Y la estrella cósmica es como la trascendencia del arte. Y siempre que nosotros hablamos de trascendencia, en el fondo nos referimos a cómo poder traspasar o trascender, ocupando la misma palabra, la muerte. Mm, Y todos estos artistas que nosotros hemos traído son artistas trascendentales que han llevado, los que ya están muertos, más fácil de reconocer. Los que no, claro. J.K. Rowling cuando se muera, se van a acordar de Harry Potter, Sí, ¿cachai? Va a no, ser un un icono. libro, es un icono, ¿cachai? Son personas trascendentales. Pero cuando tú tenías una junta entre un escritor y un editor, que es lo mismo que hablábamos con J.K. Rowling, que dan un kin que es poderoso, Mm, como que, como que la obra explota, sí. ¿cachai? Y que en el fondo hace que sea más de lo que el escritor por sí solo puede hacer. Y Julio Verne, digamos, las obras siguen siendo igual de importantes hasta el día de hoy. O sea, mucha parte del final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se nutrieron de los viajes, ¿cómo se llama estos? Los viajes extraordinarios de Julio Verne. Era como... Claro. Eran esperados. y era, si no había tanto más. No. Sobre todo de algo nuevo, ¿no? De incursionar en la imaginación. Bueno, yo podríamos hacer la analogía que la ciencia ficción, el libro de la antigüedad, es hoy día lo símil a Marvel, Claro. ¿cachai? Mm, En el fondo, lo que yo veía en la historia de Julio Verne es que, por acá lo tengo anotado para no equivocarme, entre 1868, o sea, cuando tenía 40 años, hasta 1886, él casi todo ese tiempo lo pasa en el mar, viajando, conociendo los lugares de los cuales hablaba en su historia, ¿cachai? mm, De repente el estrecho de no sé qué cosa, ¿cachai? Iba para claro. allá, conocía y se la pasó viajando, y llegó a tener 3 barcos. Mm, Entonces, de 3 barcos, a tener un barco en 1800 es como hoy día tener un yate, un avión y un hotel, mm, ¿cachai? Entonces, el tipo de verdad eh, se hizo muy, muy, muy conocido. Era un bestseller, po, una información que todo el mundo esperaba mm. que saliera estas historias porque eran extraordinarias. El mundo quería algo extraordinario, salirse un poco de lo que estaba metido, Y ¿cachai? aparte era de sus propias aventuras también. Claro. Mucho tenía de realidad en ese sentido porque él viajaba, así. Eh, Era un mono rítmico, Era, claro. se arrancaba en sus barcos pero volvía con 2 libros. Dejaba botar a la señora con los hijos, también en la biografía sale un poco de eso. Pero llegaba con la inspiración y escribía. Bueno, su hijo, Michel Verne, también igual continuó su legado y Sí, dentro de la sincronía, él es el kin mono rítmico, Julio Verne, el kin 71, bueno, su hijo el kin 72, están humano juntitos. resonante. De la misma onda De ahí encantada, me el encanta. enlazar de mundo y fue quien siguió publicando al final muchas de las obras no terminadas de Julio Verne, él las escribió también bajo su nombre y continuó su legado.
Y tuvo esa misma relación, digamos, difícil al principio con el papá, pero pasó esa etapa de rebeldía y terminaron, ¿cierto?, escribiendo casi juntos. Bueno, y también hay uno de los bisnietos, hay una historia con un bisnieto Claro, o que un nieto, encontraron en la caja fuerte. pero en la caja fuerte del editor. Sí. No, era un bisnieto De Hetzel, creo, ¿no? sí, de Hetzel, que se metió cuando ya estaban todos muertos, pasaron y encontraron un manuscrito del primer libro que se llamaba París en el siglo XX. París en el siglo París en el XX. siglo XX y que fue publicado en el año 94, 1994, no 1894, claro. 1994, y que describía París en el siglo XX y que tú lo leí, no lo he leído yo la verdad, tengo que ser sincero, no lo he leído, pero por lo que sale, parece que le achuntó, pero como al 90%, como la gente iba a estar metida en los trabajos y como todo ese tema medio profético. De hecho, no se publicó porque Hetzel le dijo que no era optimista, era muy demasiado pesimista, Claro. hablaba de una sociedad como en Metida en el decadencia, consumismo. metida en el consumismo, que yo creo que parte de eso a él le tocó vivir cuando cuando tuvo esa etapa, yo creo, más difícil en París, yo creo, cuando no tenía un trabajo claro o antes de lograr ese contrato Claro. con la editorial de Hetzel. Bueno, ahí lo comentaste, pues, de que como que el papá en alguna época, que era el que lo mantenía, lo corta, él tiene que pasar por ciertas cosas, pero también por el otro lado, dentro de sus libros hay muchas historias, lo contaba, yo no me he leído todos los libros de Verne, pero he leído un par, y siempre son historias y aventuras, ¿cachai? Entonces, en estas historias y aventuras no importa mucho la clase social de los personajes. Entonces, también genera como este proceso de igualación entre clases sociales, que en el fondo es lo que él quiere proyectar. Y el Porque mono rítmico es del tono de la igualación, el tono rítmico iguala, eso y el es. propósito del enlazador de mundo es igualar. Exactamente. Entonces, tiene como esos como gustos sutiles que de repente cuando hacemos consciente lo que estaba inconsciente, que es la función del primordial de la ley del tiempo, es como que dicen, claro, wow. Yo siempre lo repito, creo que lo he repetido en todos los cronomancias, lo repito ahora de nuevo, que es que cuando uno hace la cronomancia, es como que le das un sentido, por así decirlo, espiritual a un hecho material, que en el fondo es, claro, tú miráis el oráculo de Julio Verne y decís, no, tiene a la estrella, ¿cachai? En el fondo él lo que hace es brillar, ¿cachai? Y embellece ciertos libros. Tiene al mono guiado, que en el fondo él va jugando con estas nuevas tecnologías y va viendo estas cosas que las toma de las revistas de ciencia y las pasa al futuro. Tiene al dragón que como crear o co-crear, porque habían otros artistas de ciencia ficción en esa época, una rama, un género que Completo. hoy día es el género. Si tú vas, por ejemplo, a la línea de las películas más rentables del mundo, la número 1, la más rentable, es Avatar, que es ciencia ficción. La número 2 es la última película de los Avengers, que es ciencia ficción. La tercera es una de los Avengers también, o sea, también es ciencia ficción. Y vais sacando y te das cuenta que dentro de las 100 primeras películas que están como mayor éxito en venta, son películas basadas en la ciencia ficción. Es como que hoy día la rentabilidad está dado por la ciencia ficción, que es lo que representa la literatura en el finales del siglo XIX y principios del XX. Claro. ¿Qué más tengo por acá? Yo tengo que en todo ese ciclo de donde escribió todas estas historias de viaje extraordinario, lo hizo transitando sus 13 años rojos. Ah, perfecto. O sea, desde el dragón magnético hasta el dragón cósmico, esos 13 años, más o menos de 1862 al 1874, fue donde escribió el gran grueso de su obra. O sea, fueron sus 13 años de comienzo, de nutrición, para, yo creo, ahí definir su legado. Y cuando estaba transitando en el año 1872, Mono Espectral escribió De vuelta al mundo en 80 días. Que ese es el King de José Argüelles. El King de José Argüelles. Claro, entonces, claro, ahí te acordás que lo habíamos hablado, es que es interesante el tema de que lo haya escrito, o sea, la vuelta al mundo en 80 días la escribió bajo el tránsito con el King 11. Ese es el tema. Claro,
Porque José Argüelles también tiene una vuelta al mundo en 80 días, po, Claro. ¿cachai? Que fue cuando empezó, salió desde Chile incluso. Mm. Fue financiado por quienes chilenos, le pagaron y fue a hablar con varios personajes, ¿cachai? Fue a hablar con no sé, ya ni me acuerdo con qué, pero con varios personajes conocidos y le llamaron la vuelta al mundo de 80 días. Y ahí también hay una sincronía con ese mono, Con entonces. Julio Verne, Con justo Julio Verne. justo Ocupar su nombre y justo el libro que escribió lo escribió en Suquín. Estoy seguro que José Argüelles lo había calculado. de más que sí. De más que sí. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso es por Julio Verne, tampoco hay mucho Sí. más. Son personajes que tienen bastante poca información como de fechas específicas porque tienen mucho antiguos, pero sí, uno puede decir que entre el organizar, el equilibrar y el igualar, en todos sus libros trata de tener esa como transversalidad entre la historia, en los personajes y en su vida, independiente que no logró equilibrar mucho porque tenía esta cuestión de mono de salir y todo el tema, logró desarrollarse y perderle el miedo a no ser abogado. Porque en el Claro. fondo ahí es donde nace su hambre por ser diferente, luchar contra el status quo de una familia media burguesa Y ser con exitoso. profesionales y ser no solo, no, yo creo que fue, o sea, exitoso, no solo ser exitoso, sino ser o sea, famoso mundialmente, Claro. ¿cachai? O sea, ya no, el éxito yo creo que en una familia siempre el éxito se mide por lo que fue tu papá. Mm. Si tú fuiste más exitoso que tu papá, fuiste exitoso. Mm. Pero cuando ya eres exitoso a nivel mundial, ya eres otro nivel, ¿cachai? Es como Claro. pasa de ser exitoso. Pero bueno, eso entonces por Julio Verne. Vámonos al tercer invitado. Este es el favorito mío de esta banda. Bueno, J.K. Rowling también era uno de mis favoritos, pero es Christopher Nolan, Christopher Nolan. director de cine, Ujú. de ciencia ficción Ujú. también. Nació el 30 de julio de 1970 como caminante del cielo galáctico rojo, el profeta. Ya estuvimos hablando de la onda encantada en el romance pasado, lo que es la profecía. Entonces, si quieren saber un poco más de esto, también pueden ver el capítulo anterior. Y vamos entonces con la afirmación para poder empezar a desglosar a este artista caminante del cielo galáctico. Christopher Nolan. La firma galáctica del 1573, Caminante del Cielo Galáctico Rojo, es armonizo con el fin de explorar, modelando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono galáctico de la integridad y soy guiado por el poder de la navegación. El oráculo de la quinta fuerza del Caminante del Cielo Galáctico tiene como análogo el Kin Enlazador de Mundos Galáctico Blanco, que es el Kin 86. Lo guía la Tierra Galáctica, que es el Kin 177. Como antípoda tiene a la Noche Galáctica, que es el Kin 203. Y como oculto a la Estrella Rítmica, que es el Kin 188. Y tiene como Cicrono el 20, el Sol resonante amarillo. Igual que... Igual que y eso lo revisé porque cuando lo estaba como J.K. Rowling. Sí. Y lo revisé y dije, pero una nació el 31 de julio y la otra nació el 30 de julio, ¿cómo tiene el mismo ciclo? No, claro, porque el Kim 20 es portal de activación galáctica y cae en el 29, 30 y 31 de julio. Mira. ¿Cachai? Se repite 3 días. Para los que para los que son preguntones de la Claro. onda encantada del mago también, ¿cachai? Claro. Pero él nació, ella había nacido en alfa 6 de la única magnética y él nació en alfa 5 de la luna magnética, ¿cachai? Que son, bueno, ahí hay que entender un poco cómo funciona la dinámica de los ciclonos para entender lo que dije, pero en el fondo eso, los ciclonos vienen de cápsulas de 3 días. Claro. Y los que no son, bueno, los ciclonos que son portales de activación galáctica vienen en cápsulas de 3 días. Pero bueno, Christopher Nolan, para los que no conocen mucho, porque la verdad la gente conoce más sus películas que él la hizo, Sí. películas como Memento, Insomnia, la trilogía de Batman, la última de Superman, The Prestige, Inception, que es con el Leonardo DiCaprio, Interestelar, ¿cachai? Dunkirk y ahora Oppenheimer, que es la que viene en camino. Son todas películas que tienen como la ciencia ficción metida dentro de su como trama. Claro. Pero Nolan es más que ¿cómo se llama? Que un director de ciencia ficción. Cuéntanos un poco qué estudiaste, qué descubriste sobre Nolan, qué fue lo que más te sorprendió. Sí, Nolan, bueno, más allá de ser director, es también guionista, productor y digamos, tiene como una sensibilidad con lo nuevo.
A mí tanto el Caminante del Cielo como el Lanzador de Mundo, en este caso él tiene los dos. Mm. O el destino de él es el sello del Caminante del Cielo, pero como propósito tiene el Lanzador de Mundo. Y bueno, ahí está Marte, ¿no? Claro, pues en el Selectorón son los planetas Son lo vimos con Sagan. con Sagan Sí. también. Y digamos, el Nolan es de la ciencia ficción, pero cuando uno ve las películas de Nolan, crees que es ciencia real o crees que puede llegar a ser real. Sí. Interstellar para mí eso ya creo que la máxima, bueno, el origen también, ¿no? Inception Sí, también, pero uno lo ve y dice esto parece que pasa en otro plano o tal vez tenemos algún tipo de experiencias interdimensionales donde podemos percibir cosas que pasaron en la película, que uno cree que es ciencia ficción, pero ahí eso es lo que hace que nos cuestionemos, ¿qué es realmente ciencia ficción? ¿Es tan ficticia es que lo que pasa es que, o es claro, real? yo creo, para responder la pregunta, yo creo que la ciencia es por su naturaleza una ficción. Es naturalmente ficcional. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene una gracia, que es lo que yo siempre discuto con mis amigos que son más científicos. Es que la ciencia siempre desdice a la ciencia. Claro. Es como siempre para la ciencia es ciencia ficción lo que no puede decir, pero pasa a ser ciencia cuando confirman que la ciencia ficción era ciencia y eso Sí, es po. como es un giro que siempre está dando Claro. vueltas. Desde la hipótesis Desde hasta la el demostración. hasta la demostración. Pero mientras no sea, es ficción. Mm, Pero cuando sea, deja de ser ficción. claro. Entonces la ciencia siempre tiene, por ejemplo, no, la Tierra es plana, la ciencia lo dice. No, después la ciencia dice que es redonda. Si le dice mañana que es triangular, esa va a ser la ciencia del minuto. Mm, Yo creo que la ciencia ficción, en el fondo, es una forma de reflexión de prever algo futuro en mm, base a las experiencias pasadas. Por ahí va el tema, creo yo. sí. Y yo creo que Nolan, al tener esta característica del enlazador y del caminante del cielo, tiene esta potencialidad de poder entender que uno tiene que observar las realidades con distinta naturaleza. Y eso es lo que hace, ¿no? Su forma de producir cine Es es eso. distinto. Donde yo creo que menos se ve es en la trilogía de Batman. Sí. Porque en el fondo, él mismo lo dice, él dice, yo hice Batman porque necesitaba la plata para poder hacer esta otra película que estaba haciendo. ¿Cachai? Mm, Incluso hace la 1 y la 2 y en la tercera está como productor ejecutivo nomás. mm, Lo mismo pasa con Superman. Son películas que trabaja como productor ejecutivo, no trabaja como director. Pero que sí está metido en los detalles, en la parte. Él tiene, no sé, para mí Nolan se resume en Interestelar, que es mi favorita, está mm, Memento, que en el fondo cambia en la película que lo hace famoso, mm. y también, bueno, Inception también tiene un tema que descubre la mente. Si tú te vas, por ejemplo, a, a las temáticas, en Memento, a la memoria y la mente. Claro. En Inception, la mente El sueño. el sueño, ¿cachai? En cómo se llama en Interestelar, el viaje en el espacio y los cambios temporales por gravedad, ¿cachai? En cómo se llama en The Prestige, que en el fondo es sobre la magia, Mm, ¿cachai? Que son todos esos temas, son temas que la ley del tiempo toca. Son claro. puros temas que la ley del tiempo toca. Es decir, son como la memoria de los planetas perdidos, ¿cachai? ¿Dónde perdimos la mente? ¿Dónde perdimos el tiempo? ¿Dónde Sí, po. perdimos los planetas? ¿Cachai? ¿Cuándo vamos a tener que ir a otro planeta a buscarlo? Y por eso a mí me llamó mucho la atención y lo hemos estado hablando de los otros artistas que hemos estado revisando, es de que Christopher Nolan está transitando su edad 52, su kin Claro. 52, o sea, Está en su año 52 ahora. entonces está en su kin caminante del cielo galáctico y digamos que en este último proyecto que va a lanzar ahora es esta última película del Oppenheimer. Oppenheimer es y que van a mostrar al final la historia de la creación de lo que fueron las bombas nucleares y todo lo que es la energía atómica. Y la energía atómica es como la energía del universo. Y Y, no solo eso. Dale, termina la idea. Ahí complemento. no, y esta energía del universo, bueno, digamos que ha sido mal utilizada, porque puede ser bien utilizada, pero fue mal utilizada. Pero es como una energía, digamos, del universo entero, del cosmos. Y digo, ¿con qué idea nos va a sacar en su año 52, ¿cierto? Como con su kin
en esta edad tan importante, así que yo estoy expectante de No, esa, yo de esa, también. de esa película. De hecho, la fecha de estreno es la próxima luna cósmica, ¿Ya? que me parece que va a ser como en un par de meses más. Y para mí tiene relación con esto del planeta Marte, de esta memoria de los planetas perdidos. Yo por eso creo que le tengo fe a este año o a lo que va a sacar Nolan en relación a la historia cósmica, a parte de esta cultura galáctica de entender qué fue lo que pasó con nuestro sistema solar, con los planetas. Y yo creo que tiene muy bien marcado ese kin para abordar esos temas, que van más allá, están siempre en otro plano. Y claro, lo que te iba a aportar es que, eh, volviendo a la ley del tiempo, en Marte, según la sonda Arcturus, que es quien define más o menos la historia galáctica de cómo llegamos a este planeta, sale que fue destruida por una guerra entre Elysium Ujú, y Atlantis, que son como las dos fuerzas, por decir ahora, los rusos contra los gringos, claro. y a través de una guerra nuclear destruyeron la vida, ¿cachai? Que el fondo de las bombas nucleares. Así se Eh, sacó Marte. así se secó Marte. Y si tú mezcláis un poco lo que él hace o lo que creemos que va a hacer con este Oppenheimer y lo mezcláis con lo que es Interestelar, que en Claro, el fondo Interestelar es que nosotros destruimos este planeta y ya no puede ser sobrevivir, tenemos que buscar un nuevo planeta. Si claro. tú juntas esas dos historias, en el fondo es una visión distinta de las historias cósmicas. Claro. Yo siempre lo he hablado con Rodri. Si tú nos pusiéramos a hacer una película de las historias cósmicas, sería una Nolan. mezcla entre esto que estoy hablando, ¿cachai? Claro, Nolan está ahí. Nolan está ahí. Y aparte, hay algo que me gusta de Nolan, que lo encuentro, que no lo tiene mucho. Creo que lo hablamos con otro artista, no me acuerdo quién, tú te vas a acordar. Pero que a Nolan no le gusta Hollywood. Mm, Es un director que está en Hollywood porque en Hollywood es donde están los directores y porque, claro, porque tiene una señora que es productora de películas, tiene un hermano que es escritor, bueno, el hermano el que le hizo los primeros bocetos de Memento y también de Interestelar, si no me equivoco, en donde él es muy apegado, primero, a que no le gusta ocupar la tecnología 4K, 8K que están haciendo ahora porque cree que no es la forma de hacer películas, entonces ocupa metodología antigua, lo que le genera problemas con toda la industria porque todos quieren que ocupen las nuevas tecnologías, pero él es muy cuadrado con ese tema. claro. Es muy selectivo con los personajes, Mm, perdón, con los actores que él hace. mm, Incluso tiene como una adicción a Christian Bale, po, ¿cachai? nah, Lo tiene en The Prestige como un mago, lo tiene en Batman, en otro, ¿cachai? sí, Ha tenido a Al Pacino en Insomnia, mm. a Bradley Cooper en, ¿cómo se llama? En Interestelar, Matthew eh, McConaughey. al Matthew McConaughey también. Em, pero en el fondo, cuando tú ves ¿cómo se llama? A este caminante del cielo que tiene el espacio, la exploración, la vigilancia. Y si tú lo relacionáis, vigilancia, Batman, espacio, Interstellar. interestelar, ¿cachai? Explorar. Explorar otros planetas, Mm, ¿cachai? Tiene como harto de eso. Y también tiene el tema de la integridad con el tono galáctico, de mm, ser fiel a sus principios mm, y de trabajar como muy, muy, muy apegado. Siento que él es como el virus mm, que tiene instalado el cine en Hollywood, mm, porque no lo pueden sacar, mm, porque aunque no ha ganado ningún Oscar, no ha ganado ningún premio importante, mm. la gente ama el trabajo de Nolan porque es distinto. Es distinto. Y esa distinción yo creo que es por esta metodología y esta forma de trabajar con lo antiguo y con lo bueno. Sí. ¿Cachai? No con lo nuevo y lo fácil, con lo antiguo, lo difícil y lo bueno. Y lo otro es el tema de la selección de los, ¿cómo se llama? De los personajes principales. Mm, Pasa por un proceso larguísimo. mm, De repente atrasa proyectos completos por no encontrar al actor principal. mm, Ahí está la historia que es divertida, que por lo menos en la entrevista que vi con Nolan para prepararme para este Cronomancia, lo entrevistaban y le preguntaban cómo era trabajar con Al Pacino. ¿Cachai? Entonces él decía, mira, Al Pacino es uno de los actores más profesionales con los que yo he actuado. Pero existe algo que a mí me impresionó, lo dice Nolan, ¿cachai? Dice que Al Pacino
es una persona muy estudiosa, muy profesional, es de artista de teatro, de película, pero él tiene sus solos, es como súper concentrado. Así, al que le gusta Al Pacino sabe de lo que estoy hablando. Mm. Y que Al Pacino llegaba y tenía que hacer escenas, no sé, pues de diálogos de 4 minutos, de 5 minutos, en donde le decía, ok, vamos a hacerlo. Y hacía la primera toma, la terminaba y el Nolan decía, esto está excelente, ¿cachai? Así que en su cabeza. Después decía, ya, voy a hacer otra toma, pero voy a enfatizarme en esta parte. Y hacía otra toma y después decía, "Bueno, eso está excelente". Y así 9 tomas, ¿cachai? Entonces él decía, al final, trabajar con un actor tan bueno como Al Pacino, me tuve que alargar las horas de edición porque tenía que de las 9 sacar, Elegir. elegir una parte de esta, una parte de esta otra, una parte de esta otra para poder armar esta cosa que le gusta, ¿no? De la temporalidad, de los cambios de estilo. Mm. Pero siendo sincero, me hubiese quedado con la primera, o con la segunda, o con la tercera. Me da lo mismo, estaban las tres, las 9 perfectas, ¿cachai? Mira. Y eso también tiene que ver con él hacía como la reflexión, independiente de los buenos actores con lo que le ha tocado trabajar, es que el trabajo de edición es demasiado importante para él. Mm. Y bueno, y hablar de Memento un poco, en Memento, la gracia que tiene Memento es que es la primera película, por lo menos que yo vi, no sé si había otra, que se cuenta del final hacia el principio. Claro, ahí empieza a cambiar la forma de la línea de tiempo, como, de cómo contar una película, ¿no? Que también tiene un poco en Inception. En Inception tú cachai esto que te mete ahí en la mente y que hay Sí. diferentes tiempos y todo el tema, pero Dunkerque también. claro, y en Tenet también tiene lo mismo, ¿cachai? Ujú. Pero en Memento es como pensar que Memento es una película de bajo presupuesto en Mm. comparación con las otras grandes que hace y que cuenta la historia de este personaje que no se acuerda, Mm. pero que en verdad parte con el final. Y después genera como toda una línea. Después yo he visto películas después que tienen esa misma trama o esa misma narrativa, Mm. pero que es como, wow, este tipo no hace nada si no rompen las estructuras, ¿cachai? Y incluso con lo que te puede significar, po, weón, porque en el fondo tú rompí una estructura y te puede ir pésimo. Y eso Claro. también tiene que ver con la onda encantada del lanzador, que es el miedo a la muerte. Y cuando comenzó, bueno, ese Memento que estás hablando, lo llevó digamos, a entrar en la categoría de meterse con más financiamiento, con buenos actores, y ahí hace Insomnio. Y en Insomnio él está transitando el caminante del cielo magnético. Que es la profecía. Y desde Insomnio hasta Interstellar, el 2014, son sus 13 años de Caminante del Cielo. O sea, son sus 13 años De consolidación. Rojo. y de rojo. Y el hecho de que Interstellar, cuando, digamos, hace esa película, esté en su Caminante del Cielo cósmico, es que ya está trascendiendo el explorar, o sea, el profeta que lleva adentro, ¿no? De Exacto. mostrar algo absolutamente nuevo, O sea, novedoso. Sí. El gran legado de Nolan es eso, ¿no? Como mostrar lo mismo de otra forma. a mí, bueno, cuando salió Interestelar, yo me acuerdo, porque fue una película que esperé. Mm. Me acuerdo haber visto como la previa, estos como típicos programas que hacen de documentales de antes de hacerlo, en donde él pregunta temas físicos para tener todo el tema de cómo van a viajar, cuáles son los problemas psicológicos que pueden tener las personas, Claro, cómo armar ¿cómo se llama? Un espacio quintidimensional, claro. que en el fondo tenéis que imaginártelo, po, weón, y alguien tiene que darte ciertas bases, independiente que una visión de cómo tiene que ser, Mm. donde el espacio y el tiempo están gobernados por otra dimensión, que es cuando está el Cooper en esta parte donde ve el mismo espacio de Sí, po. diferentes formas, ¿cachai? Cómo la relación con la máquina, el miedo, por ejemplo, de las personas que van a explorar y se arrepienten, en el caso del tipo que va a este planeta que al final termina robándole la nave y todo el tema. Mm. Siento que Interestelar es como la historia pasada Mm. de este planeta que vamos a repetirla en algún minuto. Y en el fondo de eso se trata las historias cósmicas y no las historias cósmicas, porque las historias cósmicas es mucho más que eso, pero sí los karmas de los planetas perdidos. Claro. Es como nosotros a través de la repetición de karma hemos perdido un mundo y hemos tenido que ir en búsqueda de otro. Y creo que Interestelar cala hondo. Mm. Y aparte, como para cerrar, Nolan, lo comenté, creo que lo comenté en el último capítulo de La Onda Encantada del Sol, pero desde La Onda Encantada del Sol hasta ahora
han pasado muchas cosas, he seguido estudiando y me di cuenta de una súper sincronía y quiero cerrar con esta. Que es que Nolan es como súper como partner de su gente que colabora, ¿cachai? Entonces tenemos lo que dije, tiene a Christian Bale, ¿cachai? Mm. Tiene como a otros actores que han repetido varias de sus películas, pero hay un personaje que es Hans Zimmer. Hans Zimmer es el que hace la música. Ah, la música, El sí. que hace la música de Inception, del Batman, de Superman, incluso tiene algunas de J.K. Rowling. Hans Zimmer es como el productor de música conocido y él que le hace la música a todas las películas de Nolan, o las más conocidas por lo Sí. menos que estoy buscando. Y yo comentaba en esa onda Encantada del Sol que Christian Bale es humano cósmico. Humano cósmico. Y ¿cómo se llama? Calvin, el que hace Superman, también es humano cósmico. Entonces, Ah, mira. Superman y Batman también son humanos cósmicos. Pero el Hans Zimmer, que hizo la música de Batman y de Superman, también es humano cósmico. Ah, Po. también es humano También cósmico. es humano cósmico. Ah, mira. Entonces, tiene imagínate lo que significa, ¿cachai? En cuanto a la energía, en cuanto a la sincronía, el haber encontrado como la fórmula Mm. de música, visión, personaje principal, Como enlazando. como enlazando, que son humanos cósmicos Mm. que están a un paso del caminante magnético, Ese de la po. profecía. Está ahí, como justo entre el castillo rojo y el castillo blanco, ¿cachai? Es como wow, hay harto poder en esa sincronía que se encontró. El 52. Del 52-53, ¿cachai? Claro. Entonces eso, bueno, Nolan, siento que nos faltó un poco, pero creo que también dijimos varias cosas interesantes. No sé, pues, por ejemplo, acá Interestelar fue estrenada en un King Caminante 9 Mira. y la última película de Batman en un Caminante 1, que también viste, también tiene algo con Batman ahí, ¿cachai? Tiene harto de Caminante del Tiene Cielo. harto del Caminante Mm. del Cielo. Y la otra que tenía, que él tiene, bueno, a su hermano, que es Jonathan Nolan, y a su señora, que es Emma Thomas, y que los tres hacen humano entonado. Ellos son como el equipo Claro, de con su producción, hermano y ¿cachai? su señora. Con su hermano y con su señora, y ellos son el humano entonado, que es de la onda Encantada de la Estrella. Y ahí podemos entender un poco cómo este tipo tiene todo esto meticuloso para poder hacer su obra. Mm. Pero bueno, Christopher Nolan, cerramos por hoy día. No, pues nos queda uno. Sí, Nos po. queda Nos queda Marilyn. Marilyn Monroe. La Dale, última. la última. Bueno, Marilyn Monroe, un ícono de la moda del cine. La primera sex symbol, si no me equivoco. Así Sí. como mundialmente conocida, la primera sex symbol. Bueno, nació un 1 de junio de 1926 como mago solar blanco. Trasciende un 4 de agosto del 62, solo vivió 36 años como espejo entonado blanco, King 18, también de la onda Encantada del Mago. Ujú. Y la suma de la trascendencia y la del nacimiento es humano magnético, King 92 de la onda Encantada del Humano. Arquetipo galáctico, el mago. Vamos con la afirmación. La firma galáctica de Marilyn Monroe, mago solar blanco 1574. Pulso con el fin de encantar. Realizando la receptividad. Sello la salida de la atemporalidad con el tono solar de la intención. Soy guiado por el poder del corazón. Y el oráculo del mago solar tiene como análogo a la serpiente solar 1565, le guía al perro solar 1590. Como antípoda tiene la semilla solar, que es el 1504, y el oculto es la mano entonada, Mano entonada, sí. que es el 1587. 187. Y tiene como cicrono el 109, que es la luna Luna. entonada de la onda encantada de la serpiente. Ah, mira. Y nace en un día gamma 3 de la luna cristal, en el sincronario 13 lunas de 28 días. Marilyn Monroe. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Marilyn Monroe? Yo creo que la gente lo conoce, todos saben quién es Marilyn Monroe, más que Sí. contar la historia. No sé si las generaciones recientes, No, pero yo creo que sí. Yo creo más de que 30 años seguro. sí, bueno, es un ícono, creo que es el ícono de la década de los 50 y empieza como toda esta figura global del sueño americano Sí, y la Marilyn Monroe es como la liberación de la mujer. claro. Es como así como hablamos de que Coco Chanel modificó
la vestimenta de la mujer y la posicionó a nivel social, como que Marilyn Monroe, digamos, como que le dio la libertad a la mujer para expresarse, Exacto. a liberarse también de la forma de vestir, de la forma de ser, y de cómo esa cualidad, yo creo, de artista de la mujer. Claro. Porque si bien era como conocida por su imagen, ella siempre trató de luchar por salirse de esa imagen de solo imagen, Es ¿no? que De ser solamente una chica a las bonita. mujeres bonitas les pasa eso mucho, la verdad. Y la verdad es que lo demostró, o sea, le costó salir de ese estigma porque la usaron, creo que por también parte de sus carencias de infancia. Mm, Em, pero yo creo que supo ser muy inteligente y poder trascender y demostrar que ella era una muy buena actriz, o sea, de que era muy inteligente claro. para hacer sus obras al final. Y de hecho, gran parte de sus películas o de sus actuaciones son reconocidas, inclusive hasta el día de hoy. Yo Sí, no, no. uno siempre tiene como la mala impresión que, no sé si quizá un juicio personal, pero la mala impresión de que ella era conocida porque era bonita. Ujú, Pero en verdad es conocida porque era bonita y era actriz y cantante. sí, Entonces, exacto. como una mixtura. Mm, Y si tú te vas, por ejemplo, al no sé si la palabra es formato, puede que sea muy fuerte la palabra formato, pero como al estereotipo mm, de la mujer bonita de hoy día, mm, independiente que Marilyn Monroe cae en ciertos aspectos dentro de ese estereotipo, no era una mujer extremadamente flaca, sino mm, que lo que hacía era como este encantamiento mm, a través del mago para poder encantar y generar la receptividad en el hombre y claro, utilizar su atributo artístico y utilizar su atributo femenino claro. para poder generar como este ambiente de receptividad que en el fondo es lo que la gente sentía. En esa época Marilyn Monroe era transversal, era la mujer que todo el mundo quería tener, ¿cachai? Exacto, era una encantadora. Al Claro. final era conocida por, imaginémonos que saliendo de la Segunda Guerra Mundial, hay que situarla en ese Sí, po, contexto, en la década de los 50, digamos que, claro, se terminó la Segunda Guerra Mundial, pero vino la Guerra de Corea, o sea, claro. seguían habiendo guerras y Marilyn, o con esta imagen de esta mujer libre o de esta mujer, digamos, mostrando Claro. sus cualidades, digamos que cumplió esa función de distraer, Exacto. distraer de todo lo que estaba pasando por detrás, que yo creo que puede haber sido positivo o negativo. O sea, a nivel de industria, positivo. A Sí, nivel de la conciencia de las personas, negativo. sí, sí, ahí también es un personaje bien controversial, hay mucho enigma en Sí. cuanto a su vida, a su real vida, A lo la que muerte fueron también. a su muerte también. Pero me llama mucho la atención dentro de su sincronía ¿Mm? el arquetipo del mago. O sea, ¿Ya? está pero personificado A ver, absolutamente. desarrolla, desarrolla. Bueno, Marilyn Monroe, no recuerdo cuál era su nombre real. ¿Cuál Aquí era? lo tengo. Norma Jane Mortensen. Norma. Norma. Ella se transforma en Marilyn Monroe a los 20 años, ¿Ya? transitando el mago eléctrico. O Mm, sea, ya activa su cualidad de encantar en un mago 3. El tono 3 es de activar y digamos ahí empieza como en el ámbito de la fotografía y ya empieza como a crear su imagen de este personaje, claro. Marilyn Monroe. Y en 4 años después, cuando ya se desarrolla en toda esta industria, ya ella quiere pasar al ámbito de la actuación. Claro. Le cuesta, sí, en un principio, porque como he dicho, la personificaban siempre como la niña bonita que tenía que estar básicamente en la imagen, pero digamos que después de unos años ya se llega a consolidar como una actriz, comienza ya a generar sus contratos, ya tiene como una posición dentro del mundo de las mujeres influyentes de la época. De hecho, estaba tratando de siempre
imitar a mujeres que eran de la década del 40, pero dándole su propio sello y digamos que la mujer de los 50 fue Marilyn Monroe. Toda Sí, la década de sí. los 50 y hasta los 60, que fue después donde muere, era como la mujer que más llamaba la atención, Sí, claro. era un gran ícono, ¿no? Era la sex symbol, la primera sex symbol. Es La primera el sex sex symbol. symbol entendido como la persona que genera en el sexo opuesto Mm, esta como intención de relacionarse. claro. ¿Cachai? En el fondo tiene que ver con eso. A mí lo que la historia de superación me pasa cuando estudiaba la vida de la Marilyn Monroe, que tiene mucho que ver con, siento como que el mago tiene este poder, claro, de la temporalidad y todo, pero también el mago solar está guiado por lo que es el perro El solar. perro. Y el perro solar, si no me equivoco, es desde la onda encantada del espejo. Del Del, viento. perdón, del viento. Entonces, en el fondo, el comunicar el amor, Mm, ¿cachai? Y esa comunicación de amor puede ser entendida transgiversadamente como el sex symbol, claro. ¿cachai? Como que todo el mundo se enamoraba de ella porque ella, al desarrollar su atemporalidad con su poder del mago solar, Mm, generaba este poder del corazón, entonces era una persona amorosa, amable, perrito, bonito, y todo el mundo se enamoraba de ella, ¿cachai? sí. Tiene como eso, pero también tiene como análogo a la serpiente. Y la Mm, serpiente, desde el punto de vista como sexual, es la fuerza vital. Entonces también tiene ese poder de encantamiento de la serpiente. Siempre yo la hablo con seducción. la seducción, ¿cachai? El mago con la serpiente, el mago es el domador de serpientes, Mm, ¿cachai? Entonces tiene este tema. Y en su cicrono, la luna entonada está en la onda encantada de la serpiente. claro. Entonces, y la serpiente también, siendo redundante un poco en el tema, es el cambio de piel. Y Mm, ella tiene lo que decía al principio, es tener como una historia de superación, en mm, donde ella tuvo que ir cambiando de piel y tuvo que irse perfeccionando, porque ella no nació en Los Ángeles, California, en donde el sueño era precisamente ser actriz, mm, ¿cachai? O artista, o conocido en el cine, pero que en el camino va agregando más como ingredientes y mm, que esos ingredientes fueron los ingredientes justos y necesarios que había que agregar y que había que desarrollar para poder ser mundialmente conocida. sí, Y hacerlo en un corto periodo de tiempo, porque en el fondo en los 36 años, hoy día hay actrices de 50 años que están en su mejor momento. claro. ¿Cachai? O sea, ¿qué podría haber pasado con ella? ¿Cachai? Además de tener todo esto que se llama hoy día la farándula. Fue Mm, como la primera persona de que se habló al estilo farandulero. farándula, sí. En donde, claro, lo hablábamos antes, porque tenía como esta relación con Kennedy, que era o no era. Eso podríamos decir que es la primera historia de farándula, Claro. ¿cachai? De lo que es lo que está pasando. Pero tenía una relación muy larga y se casó, si no me equivoco, con Joe DiMaggio, que era un beisbolista conocido. Súper conocido. Mm, En términos de hoy día, es como la relación que tiene este futbolista de Argentina con la Tini, que mm, son dos personajes de dos mundos distintos, pero los dos ultras conocidos, claro, muy entonces mediático. generan publicidad rosa. Sí. ¿Cachai? Que hay mucho, hoy queremos saber cómo es la relación entre ellos y cómo esta cuestión, como que también representa eso. De hecho, gran parte de esa relación con DiMaggio fue eso, fue de que estaban tan expuestos, sobre todo Marilyn Monroe en su apogeo, siendo esta sex symbol que, imagínate, para el hombre del año 50 No. no era muy bien visto y ella bueno, lo hizo de todas formas y por eso su matrimonio duró tan poco. Em, Sin embargo, igual supo mantener esas relaciones, sobre todo con DiMaggio, porque cuando enfermó los últimos años fue con DiMaggio con quien estuvo. De hecho, cuando muere, DiMaggio se hace cargo de ella. O sea, tuvieron una relación, digamos, de que yo creo que mucha gente manipuló a Marilyn Monroe para armar sus películas, para contratarla, ¿cierto?, en algunas producciones. Em, Ella también supo llevar eso, yo creo, para lograr lo que ella quería, pero debe ser difícil, yo creo, estar en ese ambiente y sobrevivir al ambiente de Hollywood, de la crítica. De hecho, fue muy criticada y, digamos, supo siempre salir adelante a todas esas crisis, a todas las críticas. Siempre se pudo reinventar.
Y bueno, en los últimos años ya estaba, digamos, más en una etapa más decadente y con mucho consumo de droga, y es donde Sí, justo viene esta etapa, ¿cierto? A muy joven edad, muere de una sobredosis, ¿cierto? Que sí. tiene matices ahí las versiones de la muerte, pero básicamente muere de una sobredosis, ¿no? Y también hay varios temas en torno a eso. Tampoco se tiene siempre, o sea, se dice que es una sobredosis sin duda porque en la época de Hollywood, en los años 50, igual lo hablamos con Coco Chanel, ¿cachai? En este Claro, mundo como farandulero de ahora, en la época de la aristocracia, las drogas son algo que están presentes y generalmente entre los artistas la ocupan como para salir. Lo hablamos con la Coco Chanel, como te decía, con el tema de la morfina, claro. y hay varios como conocidos artistas que pasa eso. Me estaba acordando de mientras estaba ahí hablando y me puse a buscar en el computador mientras hablaba, eh, porque me acordé que la Marilyn Monroe fue la portada de la primera revista Playboy. Claro. Se me había olvidado, eso no lo habíamos Sí, de conversado. hecho conoce al Hugh Hefner Sí, po. y cuando Hugh Hefner yo creo No, no era primera, tan no, conocido. pues si era la portada de la primera revista, Claro. ¿cachai? En donde aquí la tengo, no sale así, pues ahí está, Mira, esa es la... ¿cachai? Pon esa Pero foto después en el video ahí cuando la presenté. La Cuando puedo, se presente, la esa es puedo la foto. poner. Y claro, también salía Madonna, la Britney Spears, después como íconos que están en la cuestión, pero claro, haciendo como el link con lo que estábamos hablando antes de lo que es el ícono sexual o el sex symbol o esta prensa rosa, en el fondo la revista Playboy es la meca de eso. Es Claro. donde una mujer que quiere descatar por sus atributos únicamente físicos, Mm, ¿cachai? El camino es el de la revista Playboy, por lo menos entre el año 50 y en el año, no sé, 90, claro. ¿cachai? Mm, Era como, si estabas en la revista Playboy, eras una de las mujeres más lindas, voluptuosas, no sé, como lo quieras catalogar, ¿cachai? Del mm, mundo. claro. Pero la primera fue Fue, Marilyn fue Monroe, ¿cachai? Marilyn Entonces Monroe. abrió como un camino en ese sentido, que puede ser visto por un lado machista, puede ser transgiversada mis palabras sin dudas, ¿cachai? Mm, Pero en el fondo a lo que voy es que en el arquetipo del mago, que tiene como poder la temporalidad, mm, Marilyn Monroe, o en general los magos y todos los arquetipos, cuando logran trascender y logran ser reconocidos después de su muerte, es por su obra. claro. ¿Cachai? Y la obra de Marilyn Monroe, que puede ser súper como superficial, por así decirlo, sin duda está como no está catalogada, sino que está como impresa en la revista más famosa del mundo. La revista Playboy es la revista más famosa del mundo. Es Mm, así, sí. ¿cachai? Ya quizás no lo es, pero en esa época lo era. Entonces también tiene como Y, esta prensa rosa que hablábamos y antes. es como esa parte de lo que es el sueño americano, de lo que es ese estilo de vida después de los 50. Claro. Como ella el ícono en el caso de la liberación de la mujer, digamos, de su poder de seducción, Mm. de su forma de vestir, de ser independiente, así como lo fue Coco Chanel. Creo que Marilyn Monroe también dio un empoderamiento a la mujer o al rubro femenino. Sin duda. Mm, Mira, si es cosa. Mira, me acuerdo que, no sé, pues yo en mi vida tengo que haber estado en dos o en tres, que son pocas, fiestas de disfraces. ujú. Y siempre está la Marilyn Siempre Monroe está la presente. Marilyn. Siempre está, ¿cachai? Porque es como el icono del disfraz, ¿cachai? Yo Mm, siento que lo dijiste tú al principio. Es como que la Coco Chanel le dio una forma cómoda de vestirse a la mujer, mm, pero la Marilyn Monroe le dio la parte sexy, ¿cachai? Y que en el fondo, si vemos la historia de la mujer en general, desde su proceso de estar como bajo el yugo ¿cómo se llama?, del machismo, es un proceso de liberación que tiene un proceso de más de 100 años, ¿cachai? Que tiene claro. mucho que ver con la época de la guerra, que hablamos en lo otro, que tiene mucho que ver con la ropa, tiene mucho que Mm, ver también con la liberación. mm, Y creo que Marilyn Monroe es como esa gota que rebalsa el vaso, que claro. permite la liberación de la mujer ya no como algo como tabú, sino que como algo que es lo que viene a pasar. Y siento que también la portada de la revista Playboy representa Mm. físicamente ese minuto, por lo que después llegó a ser la revista Claro, Playboy, ¿no? Y ¿cachai? después llegó a ser la década de los 60, de los 70, Claro, el hipismo, la desnudez, claro. cada vez menos prenda, o sea, fue un
yo creo, parte de un desarrollo de muchas formas Sin de la duda. cultura americana. Y bueno, y de eso se trata, yo creo, un Mm, poco. Yo creo que en este personaje de la Marilyn Monroe, siento que tenemos que quedarnos con dos cosas. La primera es el arquetipo del mago, mm, como el proceso de la temporalidad. Lo mm, hemos visto. Más adelante vamos a ver a John Lennon, que es mago, vamos a mm, ver que es Bob Marley, que es mago, que son artistas que seguro van a estar, ¿cachai? claro. Y que también tienen ese poder de la trascendencia y que también son personas que murieron a corta edad. Mm, Como que los magos tienen esa característica de cuando su edad es, cuando mueren muy jóvenes, como que este poder trascendental se fluye. Y lo otro es que el que la gente entienda, es como más que un mensaje, más que una reflexión, que lo veo en este punto con la Marilyn Monroe, pero es como una reflexión, es que la idea de revisar los kines de artistas reconocidos tiene netamente que ver con que apliquemos la fórmula mm, que estamos nosotros transmitiendo, que es como encontrar los hechos de su vida con el oráculo del destino, que eso es lo que la cronomancia nos invita, mm, a que puedan estructurar sus propias vidas. claro. ¿Cachai? No sé, pues después podríamos quizás hacer un capítulo con nuestras propias experiencias, cómo yo leí mi oráculo, cómo tú lees tu oráculo, porque yo creo que es una cosa personal. Aquí yo lo estoy haciendo con una persona que no me conoce y yo no la conozco y estoy Claro, viendo una historia porque es una persona pública, por lo tanto tengo historia. claro. Pero el tratar de descubrir sin historia, Mm, en el fondo es nada, po, weón. No claro, y tiene... son sutilezas personales también, Sí, tiene que ver con exacto. eso, como los detalles de la vida en el día a día. Yo siento que a veces la herramienta de la ley del tiempo nos sirve a entender las señales que están ahí para hacerlas conscientes, como dices tú, No ser como consciente, claro. hacer consciente lo que está inconsciente. Al final, yo creo que la vida siempre está en todo momento lleno de señales y creo que la ley del tiempo ha sido una herramienta que por lo menos para mí me ha ayudado a entender muchas de esas señales. Eso es, po. Mm. El camino espiritual de la ciencia y el número. Ya, pues, Seba, terminamos. Ha sido una grata sesión. Ajá, Revisamos harto. Creo que nos mantuvimos dentro del tiempo que nos habíamos pronosticado para esta onda encantada y también para este castillo. Así que nos vemos en la onda encantada de la de tormenta la de la constante tormenta. nosférica, que también va a estar buena porque hay harto movimiento. Ni siquiera hemos decidido cuáles vamos a revisar, pero ya a contar de hoy día vamos a empezar a abrir esa puerta Así es. y empezar a que la gente que nos coméntenos. Si llegaron a este lugar del ¿cómo se llama? Del podcast, es que les encantó lo que estamos haciendo, así que suscríbanse. Agregué ahora unos botoncitos de suscribir, unas animaciones que Buena, aparecieron ahora en Cronomancia 4, que bien. las voy a empezar a poner. Eh, pero, pero sin duda me gusta que la gente comente y que nos diga porque nos motiva, porque de repente uno se siente como que hoy estamos haciendo un esfuerzo grande de aprender y todo, pero si es que le llega un par de personas es suficiente, Tenemos que sentido a la compañía, sí. hemos sentido compañía. Así Sí. que eso, Seba, te agradezco y nos vemos en Cronomancia 7. Nos vemos. Nos vemos, brother.